Hola familia, muy buenos días para todos en este nuevo día en el que el Señor tiene su pan diario, en el que el Señor dice que pidamos el pan nuestro de cada día y le pedimos al Señor que, como, así como he dicho, que no solamente de pan vive el hombre, sino por toda palabra, digamos, que sale de su boca. Hoy le pedimos al Señor que sea su palabra y su Espíritu Santo y que nos guíe en este día, en esta sesión en la que compartiremos algunos atributos, características, funciones, en fin, manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nos vamos a poner en la presencia del Señor para que nos pongamos allí a disposición. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana en la que tú, Padre Santo, reúnes a tus hijos, Señor. Tú has dicho, Señor, en tu palabra, que tú reúnes a tus hijos como esa gallina que reúne a sus polluelos, Señor, que se sienten abrigados, que se sienten protegidos, que se sienten calurosos, Señor, que se sienten, Padre Santo, allí bienvenidos, Padre Santo, y cuidados, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos, Padre Santo, pedirte en este día, Señor, que nosotros podamos no solamente vivir confiados, Señor, y convencidos, Padre Santo, de que tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros, sino que podamos, Padre Santo, también convivir, Señor, de una manera en la que sabemos que está esa coexistencia, que está que tú estás, Señor, ahí todo el tiempo con nosotros, con ese regalo, Padre Santo, que nos has dado, que es tu Espíritu, que en ocasiones llega y se va, como lo aparecía en el Antiguo Testamento, Señor, pero que tú quieres vivir por siempre, Señor, con nosotros en este plano, Señor, y cuando dejemos este plano conocido, por aquel plano, Padre Santo, que tú has diseñado especialmente para tus hijos en la vida eterna, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día para todos en esta mañana, los que se van conectando, los que se conectarán en un rato. Creo que venimos hablando de un tema muy interesante y es el del Espíritu Santo. Eh, Particularmente en mi caso, a mí este tema me gusta muchísimo porque siento que Jesús a través del Espíritu Santo lo que hace es darnos revelación. El Espíritu Santo viene a instruirnos, el Espíritu Santo viene a enseñarnos, el Espíritu Santo viene a confirmarnos y a testificarnos acerca de Jesús y acerca de todo lo que Jesús hizo, hace y seguirá haciendo dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Sin embargo, ayer que estábamos escuchando lo que Héctor compartía, vimos que Héctor hizo muchas referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por eso nuestro mensaje de hoy se titula el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, porque parecía que, o bueno, no sé, para muchas personas pareciera que el Espíritu Santo solamente llega en Pentecostés cuando Jesús sopla sobre los discípulos y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de lenguas de fuego y desciende sobre cada una de las personas que estaban allí reunidas. Dentro de todo lo que Héctor estaba mencionando ayer, nos contaba cómo también el Espíritu Santo tuvo unas manifestaciones específicas en la narrativa del Antiguo Testamento. Mejor dicho, antes de Jesús, el Espíritu Santo también estaba manifestándose. Por eso nosotros hoy queremos compartirles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. eh, sí, manifestaciones o 14 funciones o 14 revelaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En lo que hicimos fue dividirlo en esas acciones que el Espíritu Santo eh, tuvo mientras estuvo compartiendo con diferentes personas o mientras estuvo en diferentes momentos históricos de Israel, ¿cierto? Vamos a empezar con la primera. La primera dice que el Espíritu Santo da vida, ¿cierto? Las 14 cositas que elegimos, digamos que también son como esa revelación que se da en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, como cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo da vida, el Espíritu Santo guía la verdad, el Espíritu Santo dirige nuestros pasos, el Espíritu Santo da regalos espirituales, el Espíritu Santo empodera, el Espíritu Santo garantiza la presencia de Dios, el Espíritu Santo evidencia el fruto, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo ministra, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo acompaña y el Espíritu Santo da sabiduría. Esos son como los 14 puntos que vamos a tratar. Como les decimos, digamos que en el Nuevo Testamento es como súper claro. Pablo en sus cartas
da unas cosas súper específicas. Y algo que es muy interesante es que todas esas cosas específicas de las que Pablo habla frente al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, él las referencia del Antiguo Testamento, porque él conocía muchísimo la Torá, él conocía muchísimo la palabra y lo que hace es leer todo lo que estaba dicho frente al Espíritu Santo y empezar a contarnos a los nuevos creyentes de qué se trataba todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar con el primer punto y es que el Espíritu Santo da vida. Y yo creo que lo hablaba Héctor ayer, lo primero que nos encontramos es Génesis, el versículo 1 y 2, particularmente el 2 donde dice lo siguiente: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Conclusión, el Espíritu Santo dando vida se encuentra desde el primer momento en el que empieza a narrarse la historia de la Biblia. Y algo interesante en ese sentido, cuando se dice allí del Génesis, digamos que de la nada, del caos, en fin, lo vemos también que en muchas ocasiones somos nosotros los que somos los que somos huesos secos, como lo que el Señor expresa allí por medio de Ezequiel. Y como también el Señor cuando dice, es que donde yo pongo el Espíritu de Dios, donde yo pongo ese hálito de vida, donde yo pongo mi ruaj, finalmente allí, finalmente habrá, digamos, esa vida, habrá nuevamente eso que el Señor dice, incluso que daría vida a los huesos secos. Y esto lo vemos allí en Ezequiel 37, del 4 al 6, que nos dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. A pesar de que nosotros sintamos nuevamente que tal vez no estamos en una situación correcta con el Señor, que nos hemos alejado, de que estamos estancados, que ya nada fluye, finalmente el Señor dice, si nosotros pedimos el Espíritu Santo, si nosotros somos conscientes de acercarnos al Señor en esa postura correcta, pero sabemos que no depende de nosotros ese crecimiento, sino que el Señor dice, es que si ustedes escuchan mi palabra, yo le diré a mi espíritu que entre en ustedes y vivirán y le daré vida a esos huesos secos. Entonces el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento y en esta era y en este tiempo también nos dice es que el Espíritu da vida incluso donde nosotros creíamos que ya no que ya había esterilidad, que ya no había nada que hacer, que solamente era desierto. El Señor dice, allí yo le daré vida a los huesos secos. Y si en el pasado el Espíritu Santo entraba en un momento y luego se iba, el Señor, la voluntad del Señor hoy en día es que su Espíritu viva en nosotros. Y para que viva en nosotros depende de lo que ustedes y yo hagamos. Si nosotros estamos conectados con Dios y tenemos una vida en santidad, seguramente la presencia del Espíritu Santo va a ser más fuerte. Pero si nos dedicamos a hacer las cosas como nos da la quiera, pues seguramente el Espíritu Santo no va a estar tan presente. Hablando de vida, vamos ahora a Primera de Reyes. En Primera de Reyes encontrábamos una historia con el profeta Elías, cuando llegó mucha hambre al pueblo de Israel y a los alrededores. El Señor le dice a Elías que se vaya para Sarepta. Ya se encuentra con una viuda, la viuda solamente estaba con su hijo y el profeta le dice, dame de comer, y ella le dice, no, pero es que solo tengo el último pedacito de harina para el último pan y ya aquí nos morimos. Y el profeta le dice, no, haga lo que le digo. Y la señora efectivamente hizo el pancito y se lo dio al profeta. Y entonces el profeta ya le da la indicación de que llene unas tinajas. Eh, Básicamente le dice que a partir de ese momento nunca va a faltar el aceite, no la pone a llenar tinajas, mentiras. Le dice que a partir de ese momento no le va a faltar ni la harina ni el aceite de oliva. Y de verdad la señora seguía derramando aceite y el aceite no paraba de salir. Y seguía buscando harina y la harina seguía estando ahí donde siempre había estado, ¿cierto? Eso pasa durante un tiempo. Ellos no aguantaron hambre. A partir de ese momento el profeta se quedó con ellos. Sin embargo, el hijo de la señora murió. Se enfermó muchísimo y el hijo de la señora murió. Entonces Elías va donde este niño, ¿cierto? Y básicamente el Señor le da unas indicaciones, Elías las cumple
Y en Primera de Reyes 17:22 encontramos lo siguiente. Dice, el Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Digamos que este pedacito básicamente nos habla de la resurrección, ¿cierto? Cómo el Espíritu da vida a tal punto que para ustedes y para mí también existe la promesa que esta vida no es lo único que nos queda, sino que llegará ese momento en el que todos resucitaremos en conjunto con otros, ¿cierto? Para vivir eternamente con Cristo. Y desde el Antiguo Testamento estaba esa manifestación del Espíritu Santo y de la vida prometida. Y en este mismo sentido, dentro de esas funciones o lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, tenemos aquí otro atributo, otra manifestación, y es que el Espíritu Santo guía hacia la verdad. El Nuevo Testamento nos dice en Juan 14:6 esa revelación de Jesús, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo vemos, digamos, muy en ese tiempo, pero ya Isaías también había expresado sobre esa particularidad que iba a tener ese siervo del Señor. Isaías 11, 2 nos dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados, en fin. Y nos dice que esa particularidad de ese siervo de Dios, que lo vemos ya como el siervo que sufre en Isaías 53, pero en este Isaías 11 nos dice que ese siervo del Señor, ese hijo de Dios, tendría el Espíritu Santo sobre él todo el tiempo, que incluso rebosaría esa sabiduría y entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Y cuando Jesús les dice a sus discípulos, es que les conviene que yo me vaya, porque ustedes recibirán poder por medio del Espíritu Santo, es porque lo que el Señor tenía, eso mismo nos dio, y cuando dice que lo bautizaron, y que descendió, digamos, el Espíritu Santo en forma, o sea, no exactamente como una paloma, pero como en forma, digamos, de paloma y reposó sobre él. Y también cuando fue la transfiguración en el monte, que decían nuevamente, este es mi hijo amado, a él, digamos, escuchen, a él oigan. Cuando Jesús dijo que es necesario que yo me vaya para que viva, ya para pasar a vivir directamente al interior de nosotros, con esa guía a la verdad que es a través de Jesús, a través del modelo de Jesús, nosotros recibiríamos también esa, digamos así, transferencia, esa transposición, esa integración de que nosotros en nuestra carne, en nuestra naturaleza, por medio del Espíritu, también recibiríamos por medio del Espíritu sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Y todo esto nos guía a la verdad. Y Jesús se revela, como lo decía Matías, como el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad de Cristo y hacia Jesús, ¿cierto? Revelámonos que Él es el Mesías y que todo lo que Él hizo es para que ustedes y yo podamos vivir una eternidad con Dios. Otra de las características, funciones del Espíritu Santo es que guía nuestros pasos. En ese guiar nuestros pasos, dentro de lo que conversábamos nosotros ayer, encontramos que en Éxodo, a través de la vida de Moisés, es la revelación más clara de cómo el Espíritu Santo guía nuestros pasos hacia la meta que nosotros debemos alcanzar. En el caso particular de Moisés, Moisés tenía encuentros cercanos con Dios. Moisés hablaba con Dios como un amigo, cara a cara. Moisés estaba dispuesto a escuchar cada una de las indicaciones que Dios le daba y seguirlas al paso de la letra, tal cual como él se las decía, él iba y las aplicaba. Desde el momento en el que Moisés toma, más bien desde el momento en el que Moisés tiene claro qué es lo que Dios quiere hacer a través de su vida, él empieza a tomar unas decisiones en pro de lo que escucha de parte de Dios. Entonces, lo primero que hace Dios a través de su Santo Espíritu para guiar directamente a Moisés y a todo su pueblo, porque no solamente era Moisés, era todo el pueblo de Dios, es sacarlos de Egipto. Paso a paso les va diciendo, váyase por aquí, mire por aquí. Y yo creo que lo más bonito es que Dios se manifestaba, Dios mismo, Dios Padre se manifestaba de una forma tan tremenda
que se percibía como una columna de fuego o como una columna de nube que los protegía en medio de la desolación del desierto antes que cruzaran el Mar Rojo y que no los atacaran los egipcios. Como guía Dios los pasos de Moisés y de todo el pueblo, les permite cruzar el Mar Rojo. ¿Cómo les permite, cómo más los guía? Los guía a través del desierto, incluso no llegando en el momento que necesitaban llegar a la tierra prometida, sino estando 40 años. Y durante esos 40 años en el desierto, lo que hace el Espíritu de Dios a través de la vida de Moisés es guiar a todo su pueblo para que llegara hasta la tierra prometida. Ese es el mejor ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento Dios guió los pasos de toda una, generación, no, de muchas generaciones, y cómo al mismo tiempo el Señor a través de su Santo Espíritu le indica a Moisés qué hacer, cómo hacerlo, dónde parar, en qué momento seguir, en qué momento avanzar, en qué momento alimentarse, cómo tenían que alimentarse, qué pasaba si excedían el alimento que debían tomar. Paso a paso les empieza a mostrar unas manifestaciones específicas para que las personas que estaban allí creyeran en él, pero también les empieza a dar unas indicaciones para que el pueblo empiece a confiar en él de una forma inexplicable. Y así como dirige los pasos del pueblo, el Señor también nos dice que además de mostrarnos ese camino por el cual debemos andar, también nos mostraría dónde reposa el Espíritu de Dios, en quienes reposa, en reconocer nuevamente en qué lugar está el Señor por medio de su Espíritu, y nos lo ha puesto también por medio de los regalos espirituales, de esos dones espirituales, y esos dones que también se ven en que a veces lo vemos como talentos o como virtudes, pero finalmente es también allí algo especial de la naturaleza de Dios, de ese espíritu creador de Dios que Él pone en nosotros, pero también nos pone a reconocer donde reposa ese, no solamente nosotros, sino donde reposa su espíritu. Y eso lo hizo también justamente con Moisés al dirigir sus pasos. También le mostró en quienes estaba también el Espíritu de Dios para poder hacer la obra de Dios. Y eso lo vemos allí en Éxodo 31 del 1 al 6, lo compartíamos ayer y lo retomamos hoy. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia, capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Oliab, hijo de Ahisama de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado a hacer. Entonces allí nuevamente el Espíritu demuestra también dónde está el Espíritu de Dios. Cuando la palabra nos dice, ayer compartíamos un poco con los jóvenes de qué significa eso de no unirnos en yugo desigual, en cierta forma es de cómo vamos, digamos allí como en la misma sintonía, en la misma ruta, en los mismos pasos que el Señor da. El Espíritu Santo también allí nos dice en dónde está el Espíritu de Dios para que la obra finalmente dé el fruto bueno, ese fruto agradable, ese fruto que su hoja no cae y que da buenamente esos resultados, ese fruto en su tiempo. Y allí el Señor también nos guía para que en nuestras decisiones y en nuestras virtudes, en lo que Él ha puesto a nosotros en virtudes, también lo podamos reconocer en otros para que la obra finalmente avance según esa voluntad de Dios que es buena, es agradable y que es perfecta, y que se manifiesta por medio de esos dones, de esos regalos, de esos atributos que finalmente Él pone en nosotros, que cuando, así como estaba en José, decía, el Espíritu de Dios estaba en José y todo lo que hacía prosperaba. Finalmente, si el Espíritu de Dios, si allí está, si estamos siéndole fiel al Espíritu de Dios, finalmente esos regalos espirituales van a seguir dando esos regalos y esos frutos en otros. Y con esto el Espíritu Santo, al darnos esos regalos espirituales, lo que hace es empezar a empoderarnos a cada uno de nosotros. Ese empoderamiento yo creo que en diferentes puntos se empieza a manifestar en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y voy a intentar como reunirlos todos. Voy a empezar con Deuteronomio 8:18, que es como la sombrilla de este empoderamiento, y dice lo siguiente: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante su juramento, o mediante un juramento. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está para que nosotros tengamos autoridad
El Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento nos revela, las personas que escriben el Nuevo Testamento nos revelan que el Espíritu Santo nos permite testificar acerca de la verdad. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos dice que nos da poder que viene del cielo, pero no pues ese poder que entiende el mundo, ¿cierto? O sea, el poder directamente que viene de Dios para poder amar, para poder ser humildes, para poder empezar a desarrollar en nuestro interior el carácter de Cristo. Y lo vemos en diferentes ejemplos en el Antiguo Testamento, voy a pasar muy rápido. Por ejemplo, en Jueces, Héctor ayer también nos mencionaba cómo Otoniel, Gedeón, Jefet, Sansón, de una u otra forma tuvieron unas manifestaciones muy particulares por parte del Espíritu Santo, donde ellos eran transformados y en el caso particular de Gedeón, un hombre cobarde se convierte en un hombre bastante valiente. Pero en el caso de Sansón también encontramos como hay un poder sobrenatural. Y en el caso de los otros jueces, como tienen unas características especiales que en las manos de Dios se convierten en bendición para el pueblo de Israel. Hablábamos ayer también, Héctor hablaba de David, como en el Antiguo Testamento, en el libro de jueces de Primera de Samuel, se evidencia que el pueblo quiere un rey, Dios dice yo no estoy de acuerdo y pues el pueblo va a sufrir las consecuencias. Sin embargo, por lo menos si ustedes van a elegir un rey, que sea un rey que yo haya elegido, un rey en el que repose el Espíritu del Señor. Y encontramos como cuando Saúl empieza su reinado, lo primero que dice es, y el Espíritu de Dios habitó sobre Saúl. Hasta que Saúl decía hacer las cosas como quería y el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Y lo dice claramente en la Escritura. Pero cuando llega donde David, dice que David fue ungido y que a partir de ese momento el Espíritu de Dios empezó a habitar sobre David. Incluso de David encontramos cómo a lo largo de su historia y de su reinado, él era un hombre que confiaba en Dios, él era un hombre que estaba atento a la voluntad de Dios, él era un hombre que casi que ni se movía si Dios no le decía que se moviera. Es muy fuerte como esta parte, esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de David cuando él está siendo perseguido por Saúl. Ya cuando él llega al reinado y bueno, sabemos que tiene sus acciones que no son correctas, también nos damos cuenta como cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestras decisiones ya no son tan sabias. El mensaje por eso aquí es, incluso desde el Antiguo Testamento y en este momento, es si nosotros buscamos y anhelamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no solamente nuestras decisiones van a ser sabias, sino que eso que el Señor ha puesto en nuestras manos va a tener éxito frente a la expectativa, no solo del mundo, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Algo muy importante allí en el caso de David, cuando Samuel finalmente lo unge, bajo nuevamente la dirección de Dios, dice, no juzguen, el Señor no mira las apariencias, sino que el Señor mira el corazón. No obstante, hay también un atributo, una manifestación del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo garantiza, digamos, la presencia de Dios y hace que sea evidente la presencia de Dios, mejor dicho, que se note, y eso se notaba en Moisés. Vemos allí en Éxodo 34 del 29 en adelante que dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas del pacto, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía una haz de luz, o sea, por esa interacción con el Señor se veía nuevamente su rostro resplandeciente. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele, pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron los israelitas y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Esa interacción con el Señor se nota. A Moisés se le notaba en el rostro, pero la palabra también nos dice que nosotros daríamos el fruto del Espíritu y se nos notaría y que ante estas cosas no habría ley, no habría condenación, porque como dice también en parte redimidos, en cierta forma, ahí cambiándole un poquito la letra, si estás con el Señor, que se te note, ¿sí?
digamos allí un poco, y eso es lo que garantiza el Espíritu Santo de Dios, que la presencia de Dios esté con nosotros y que se note en el fruto, no por quienes somos nosotros, sino por lo que produce en nosotros la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué produce la presencia de Dios en cada uno de nosotros cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando el Espíritu Santo se nos nota? Y seguramente, pues yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí no, que le brille el rostro porque usted pasó tiempo con Dios, yo creo que todavía no nos ha pasado, pero debería, ¿cierto? Debería No pasar. obstante, cuando dice que el corazón alegre hermosea el rostro, o sea, también allí es, o sea, cuando está esa interacción con el Espíritu Santo, esa relación con el Espíritu Santo, pues también se hermosea nuestro ser y se hermosea el rostro. Entonces no brilla, pero sí se hermosea el rostro. Y yo creo que con eso también el Espíritu Santo nos dice a nosotros, mira, ¿cómo se te nota? O sea, sí, seguramente no te va a alumbrar la cara como le alumbraba a Moisés, pero dentro de lo que el Señor dice, sí se te nota y se te nota a través del fruto. En Gálatas 5, que también lo mencionaba Héctor ayer, nosotros tenemos la evidencia del fruto. El fruto, y mucha gente dice los frutos, no, es un solo fruto, es como una mandarinita que tiene varios cascos, es un solo fruto. Y ese fruto está compuesto por 9 manifestaciones, ¿cierto? Que es el amor, el gozo, la paz, es la bondad, la paciencia, la amabilidad, es la fe, la humildad y el dominio propio. Esas 9 características del fruto tendrían que ser evidentes entre ustedes y yo. Y eso está en el Nuevo Testamento, pero ¿de dónde sale eso del Antiguo Testamento o cómo se evidencia eso? Algo que es muy bonito, yo creo que Isaías es uno de los profetas que con mayor contundencia habla de Jesús, ¿cierto? Habla de la revelación del Mesías. Y en esa revelación del Mesías, él habla también que cuando el Mesías llegara, el Espíritu Santo, igual que otros profetas, iba no solamente a habitar entre nosotros, sino que iba a ser derramado sobre nosotros. En Isaías 32, 15, 17, dice lo siguiente. Sí, el 15 y el 17. Hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá paz, es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Con esto, esta es como una referencia chiquita, ¿cierto? Pues hablamos de 9 características muy puntuales que Pablo reúne, pero desde Isaías estamos hablando de, oye, tenemos que dar evidencia del fruto. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, tiene que existir algo que nos permite demostrarlo. Isaías lo mencionó, Isaías lo profetizó y dijo, miren, si ustedes viven con Dios, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, esas son las características puntuales que tendrían que notarse en su vida, dando testimonio de que efectivamente el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo se encargaría el Señor nuevamente de evidenciar este fruto en nosotros? Lo declara también en Ezequiel. En Ezequiel 11 nos dice, en Ezequiel 11, versículo 19 dice, yo les daré un corazón sincero. Quiere decir que el Espíritu Santo transforma. Y transforma desde adentro, transforma desde lo interior, porque solamente esto es lo que es sostenible, lo que pasa del interior hacia afuera, no lo que depende de lo externo, de las circunstancias externas. El Señor no quiere lo de nuestro vecino, que no nos fijemos en lo de nuestra pareja o en lo que está externo, sino que Él haría una transformación desde el interior y desde el interior empezaría a hacer esa transformación del entorno. Y nos dice en Ezequiel 11:19, dice, yo les daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado, una renovación del espíritu. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón agradable para Dios, para que cumplan mis estatutos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hoy tenemos el libro de Dios, hoy tenemos la Biblia, hoy podemos consultar. En algún momento no será posible, digamos, o no será tan fácil hacerlo o tan accesible como lo tenemos hoy, pero Él dice que Él escribiría sus leyes en nuestro corazón, esos estatutos, para que nosotros nos movamos nuevamente en Él, para que nosotros como pueblo de Dios también tengamos esa revelación del Espíritu Santo en todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios.
Y en ese sentido, yo creo que otra de las formas muy claras en las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la ministración, cómo el Espíritu Santo ministra. Y creo que aquí no tenemos un versículo exacto, pero algo claro es la vida de David, cómo David entraba a la presencia de Dios y él recibía consejo, pero también recibía, no sé, como llamados de atención y también recibía guianza frente a lo que debía hacer. El Espíritu Santo todo el tiempo lo estaba ministrando. Y creo que otro ejemplo muy claro de la forma en la que el Espíritu Santo ministraba al pueblo de Israel era a través de los profetas. El Espíritu Santo hablaba a través de los profetas. El Espíritu Santo traía recomendaciones a través de los profetas. El Espíritu Santo a través de la voz del profeta les decía, mire, ustedes están haciendo esto mal, no deberían seguirlo haciendo. Regresen nuevamente a los caminos de Dios y empiecen a hacer como Dios ya les dijo. Mire, este es el buen consejo de Dios. Todo el tiempo, a través de las voces de los profetas, el Espíritu Santo de Dios estaba ministrando al pueblo de Israel, diciéndole, vea, dejen los malos caminos y mire, esta es la solución o esto es lo que ustedes deberían estar haciendo. Y allí, así como a David el Espíritu Santo también le reveló la condición de su corazón, también el Señor nos pone a hacer una oración profunda cuando hablamos del Espíritu de Dios, y es hacer esa oración profunda que hizo también David en el Salmo 51 cuando el Señor trajo a su corazón esa convicción plena de su pecado, de cómo estaba yendo, digamos, ahí por un camino errado, pero el Señor nos dice que aunque seamos torpes no nos desviaremos porque siempre tenemos el Espíritu Santo allí que nos ayuda, pero para nosotros también es necesario hacer lo que hizo David, que fue en esa oración y en ese reconocer de que no solamente borrar las rebeliones, sino que en el Salmo 51, en el versículo 11 dices, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu de Dios es lo que nos conecta con nuestro Padre. Y en ese sentido también testifica de Dios como Padre, testifica de Jesús como Hijo de Dios y testifica de sí mismo, ¿cierto? Como esa manifestación de Dios en poder, pero también en vida, que creo que es como lo más importante. El Espíritu Santo es el dador de vida, pero también es el poder de Dios, el poder creativo de Dios, incluso hecho visible ante nuestros ojos. Y en esa testificación, que es el otro punto, en Isaías 42, 6 al versículo 9 dice lo siguiente. Yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuando profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que todo suceda. El Señor se encarga de testificar de sí mismo, y muchas de las formas o de las manifestaciones de esa testificación o de ese testimonio ha sido a través de los profetas y ha sido a través de todo lo que el Señor ha dicho antes de que suceda. En el Nuevo Testamento yo creo que lo más claro que tenemos de ese testimonio de lo que va a pasar es el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Y no porque hay que horror, sino porque el Señor nos está diciendo, mira, aquí están estos pasos, aquí está esto, si tú haces lo que yo te digo vas a tener este premio. Si tú definitivamente dices no me interesa, estas son las consecuencias que tú vas a vivir. Eso mismo le decía el Señor al pueblo de Israel a través de sus profetas, manifestado aquí en la voz de Isaías. En la voz de Isaías el testimonio que daba era el testimonio de Jesús. Él decía, mira, va a pasar esto, es una persona con estas características y ustedes tienen que estar atentos porque si no están atentos se lo van a perder muy rápido. Y bueno, y así como le dijo a Josué, sé fuerte y sé valiente, el Señor también nos dice por medio de su Espíritu Santo, nos anima, así como animó a Zorobabel en Ageo 2, 4, que dice, pues ahora ánimo, Zorobabel, ánimo, Sandra, Matías, Carlos, Gloria, en fin, ánimo, afirma el Señor, sé fuerte. Tú eres el sumo sacerdote, sé fuerte pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Entonces, desde el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en fin, el Señor nos dice, ánimo, manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Y en ese mismo yo estoy con ustedes, que creo que es el que sigue, es el Espíritu Santo nos acompaña hoy, pero en el Antiguo Testamento también acompañaba a las personas que estaban allí y que decidían creer en Dios y que adicional pues hacían lo que Dios les iba indicando que debían hacer.
Esto del Espíritu Santo nos acompaña hoy y acompañaba en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el Salmo 139, en los versículos del 7 al 14. Y dice lo siguiente: jamás podría escaparme de tu espíritu. ¿Ven? El espíritu llega ahí clarito. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Hasta el 14. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo yo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Miren cómo el Señor, en la voz del salmista, también nos dice: no se preocupe, no se sienta solo, yo estoy con usted y he estado con usted siempre. Incluso miren que en el Antiguo Testamento es súper clara la manifestación del Espíritu Santo en ese rol de acompañante, en ese rol de estar siempre a nuestro lado, en ese rol de estar siempre cerquita de nosotros, acompañándonos en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, en las pruebas, vemos que el Espíritu Santo también da sabiduría, como se la dio a José ante un escenario que era de tribulación, de problemas para Egipto, la tierra en la que estaba, en la que dependiendo la respuesta que diera en su momento podía significar vida o podía significar muerte. Y en este caso, al interpretarle el sueño al faraón que dice: yo no soy finalmente el que interpreta, es el Señor el que interpreta, es el Señor el que da la sabiduría, es el Señor el que da el entendimiento. Yo simplemente soy vasija, yo simplemente recibo lo que el Señor por gracia me da. Y en este caso al Señor le fue agradable nuevamente la actitud de José, por lo cual también Faraón en su momento dice: ¿dónde podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Incluso quienes no son de la casa de Dios reconocen nuevamente dónde está ese espíritu y esa sabiduría de Dios. Lo dijo así el faraón y luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Pero puesto que Dios te ha revelado todo esto, porque la sabiduría, el Espíritu Santo da sabiduría y nuevamente es la sabiduría de Dios finalmente la que edifica, la que conviene, la que finalmente está para dar vida por medio del Espíritu de Dios. Yo creo que lo más interesante de esto es que este ejercicio nos ayuda a conocer más el Espíritu Santo y creo que eso se trata. Estamos en el ejercicio de eso, de conocer más el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y creo que en ese mismo sentido, estos pasos, o más bien estas manifestaciones en el Antiguo Testamento, que da vida, que guía la verdad, que dirige nuestros pasos, que da regalos espirituales, que garantiza la presencia de Dios, que evidencia el fruto, que transforma, que ministra, revela, testifica, anima, acompaña y da sabiduría, no solamente es algo que está en el Antiguo Testamento. Creo que, como les decíamos al inicio, estos son unos puntos revelados desde el Nuevo Testamento que nos permiten contrastar con el Antiguo Testamento. Y no tenemos más tiempo de seguir hablando y por eso elegimos solamente unos versículos especiales, pero la idea es que ustedes también se pongan en la labor y con la responsabilidad de encontrar esas manifestaciones del Espíritu Santo a lo largo de la palabra y que no se lo pierda usted de su vida, que sea usted también buscando esa manifestación del Espíritu Santo en su vida todos los días para que usted también pueda dar testimonio de la presencia de Dios y de cómo esa autoridad y ese poder se hace en vida a través de su vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque finalmente es tu palabra la que nos revela verdad, finalmente es tu palabra, Señor, la que nos permite conocerte a ti, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso y el Espíritu de vida. Señor, gracias te damos en esta mañana porque es tu palabra la que nos permite acercarnos a ti, pero al mismo tiempo, Señor, es a través del sacrificio de Jesús que nosotros podemos retomar nuestra relación contigo y podernos acercar como Jesús nos ha llamado y es ser hijos adoptivos. Señor, sabemos que es el Espíritu Santo el que trae tu reino a este mundo y por eso, Señor, esta mañana queremos pedirte
que seas tú dándonos una revelación nueva de quién eres tú, pero que haya una manifestación más fuerte y potente de tu Santo Espíritu en nuestra vida, para que nosotros no solamente podamos caminar acompañados contigo, sino que en nuestra vida se note tu presencia a través de lo que el Espíritu Santo transforma, aviva, vivifica en nosotros. Señor, esta mañana ponemos en tus manos lo que somos y te pedimos que poco a poco tu Santo Espíritu también vaya transformándonos en eso que tú has soñado, de tal forma que podamos alcanzar esa meta que tú también has programado para nosotros mientras habitamos en este mundo. Te le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Que estén muy bien todos y que tengan un feliz resto del día. Bendiciones, familia. Bendiciones.